Veamos ahora la escala. Según lo que establece la norma UNE-EN ISO 5455, la escala es la relación entre la medida lineal de la representación de un elemento de un objeto sobre un dibujo original y la medida lineal real del mismo elemento del objeto real. Como ecuación matemática lo podemos representar de la siguiente manera. Escala es igual a la medida del dibujo entre la medida real. Recordemos que la medida del dibujo se refiere a la medida con la que se dibuja. Esta se mide con una regla. La medida real es lo que mide el objeto en realidad y se representa con una cota. Continuemos con los tipos de escala. Tenemos los siguientes tipos de escalas. Escala a tamaño natural. Corresponde a la relación 1:1. Se utiliza para representar en el plano objetos a su tamaño real. Escala de aumento o ampliación. Corresponde a una relación superior a 1:1. Se utiliza para representar en el plano objetos muy pequeños, de una forma suficientemente clara. Se dice que es mayor a medida que la relación correspondiente aumenta. Por ejemplo, 10:1 y 5:1. Más adelante explicaremos qué significan estas relaciones. Escala de reducción. Corresponde a una relación inferior a 1:1. Se utiliza para representar en el plano objetos muy grandes, con un tamaño suficientemente reducido. Se dice que es menor a medida que la relación correspondiente disminuye. Por ejemplo, 1:5, 1:10 y demás. Designación de las escalas. La designación de una escala debe comprender la palabra escala, seguida de la indicación de la relación correspondiente. Tenemos tres tipos. Escala 1:1 para el tamaño natural. Escala X:1 para los tamaños ampliados. Y escala 1:X para los tamaños reducidos. Si no hay lugar a confusión, en lugar de la palabra escala puede colocarse ESC u omitirse esta misma. Inscripción de las escalas. La designación de la escala utilizada debe inscribirse en el cuadro de rotulación del dibujo. El cuadro de rotulación está compuesto de varias casillas donde se inscribe información específica del plano. Más adelante explicaremos en qué consiste el cuadro de rotulación o cajetín, y además los elementos que contiene. Si hay que utilizar varias escalas en el plano, solo debe inscribirse la escala principal del dibujo en el cuadro de rotulación, inscribiéndose las otras escalas al lado del número de referencia de la parte considerada, o al lado de la referencia de una vista o un detalle. Escalas recomendadas por la norma. Podemos utilizar varias escalas, pero la norma nos recomienda las siguientes. Para escalas de ampliación, 50:1, 20:1, 10:1, 5:1 y finalmente 2:1. Y para escalas de reducción tenemos 1:2, 1:5, 1:10, terminando con 1:500 y 1:1000.
Ahora que ya tenemos los conocimientos básicos de las escalas, procedamos a realizar algunos ejercicios. Estos contienen operaciones matemáticas que son sencillas, siempre y cuando diferenciemos la medida del dibujo y la medida real. Hemos incluido unas ilustraciones para facilitar la comprensión. Comencemos con el problema A. Sea el diámetro de un objeto 20 milímetros y en el dibujo aparece 5 milímetros, ¿a qué escala está? El problema nos establece que la medida del dibujo es de 5 milímetros y la medida real del objeto es de 20 milímetros. La medida del dibujo se puede obtener al medirla con una regla, y la medida real del objeto se representa con una cota. Para simplificar este resultado de 5 entre 20 y obtener nuestra escala, buscaremos multiplicarlo por un número que nos deje un 1 en el numerador. Para ello, escogemos 5 entre 5, que es lo mismo que 1. Para no afectar nuestra fracción inicial, procedemos a dividir el denominador por el mismo número 5. Y dividir el numerador también por 5. Al final de este proceso obtenemos 1 entre 4. Ahora que ya tenemos un 1 en el numerador, procedemos a la notación de la escala. El numerador representa el número a la izquierda de los dos puntos y el denominador representa el número a la derecha de los dos puntos. Nos queda 1 y 4 respectivamente, que se lee escala 1 es a 4, que significa que 1 milímetro en el dibujo equivale a 4 milímetros de medida real. Dado que el numerador es menor al denominador, en este ejercicio estamos hablando de una escala de reducción. Si el numerador hubiese sido mayor que el denominador, hubiésemos hablado de una escala de ampliación. Continuemos con el problema B. La esfera de diámetro en el dibujo mide 100 milímetros y la esfera real mide 25 milímetros. ¿A qué escala está? De la lectura del problema establecemos que la medida del dibujo es de 100 milímetros. Esto lo sabemos midiendo con una regla. Y la medida real es de 25 milímetros. Esto lo representamos con una cota. Para simplificar este resultado de 100 entre 25 y obtener nuestra escala, buscaremos multiplicarlo por un número que nos deje un 1 en el denominador. Para ello escogemos 25 entre 25, que es lo mismo que 1. Para no afectar nuestra fracción inicial, procedemos a dividir el denominador por el mismo número 25 y dividir el numerador también por 25. Al final de este proceso obtenemos 4 entre 1. Ahora que ya tenemos un 1 en el denominador, procedemos a la notación de la escala. El numerador representa el número a la izquierda de los dos puntos y el denominador representa el número a la derecha de los dos puntos. Nos queda 4 y 1 respectivamente, que se lee escala 4 es a 1, que significa que 4 milímetros en el dibujo equivalen a 1 milímetro de medida real, que según visto lo anteriormente representa una escala de ampliación. Problema C. Un rectángulo tiene como longitudes reales 40 milímetros de base por 20 milímetros de altura. ¿Qué medidas deberá poseer en el plano con la escala 1 es a 2? Hay que tener presente que la fórmula está dada para medidas lineales, por lo que debemos realizar las transformaciones individuales de cada una de las medidas reales a las medidas del dibujo, como a continuación mostramos. La escala es la medida del dibujo entre la medida real. Si despejamos la medida real mandándola a multiplicar a la escala, podemos obtener el valor de la medida del dibujo. En pocas palabras, tenemos la medida del dibujo es igual a la escala, que ya la tenemos, por la medida real, que ya sabemos que es 40 milímetros de base y 20 milímetros de altura. Simplemente resolvemos las dos ecuaciones. El resultado para la base es de 20 milímetros y para la altura es de 10 milímetros.
Es decir, que debemos de dibujar el triángulo en el plano con 20 milímetros para la base y 10 milímetros para la altura, para que esté a una escala de 1:2. Esta es una escala de reducción y las cotas que pongamos tendrán las medidas reales de 40 milímetros de base por 20 milímetros de altura. Y para terminar, el problema de ¿a qué escala está dibujada la línea que aparece a continuación? Lo que necesitamos conocer es lo siguiente: que la cota o medida que se coloque en un dibujo, independientemente de la escala utilizada, siempre es la medida real, y que al basarnos en el sistema métrico y no tener la cota en unidades, debemos asumir que estas son milímetros. La medida del dibujo se puede obtener directamente midiendo con una regla u otro instrumento de medición. Con respecto a la línea que aparece en el dibujo, determinamos que esta mide 40 milímetros, que equivale a 4 centímetros. Entonces tenemos que la medida del dibujo es de 40 milímetros y la medida real, que se representa con una cota, es de 20 milímetros. Ahora sustituimos los datos en nuestra ecuación y al simplificar el resultado de 40 entre 20 obtenemos la escala de 2:1, una escala de ampliación. Procedamos con el cuadro de rotulación. Según como lo establece la norma UNE 1-035-95, todo dibujo técnico o documento similar debe contener un cuadro de rotulación. El cuadro de rotulación consiste en uno o varios rectángulos adyacentes que pueden subdividirse en casillas, en las que inscriben la información específica que se quiere exponer en el dibujo que se presenta. Se coloca en la parte inferior derecha de los formatos para permitir su visibilidad y facilitar la lectura en el mismo sentido que el dibujo, independientemente de si va a ser plegado o no. Estos son algunos ejemplos de cajetines, que también se les conoce cuadros de rotulación. Pueden variar en algunos aspectos según la institución o persona que los realiza. El cajetín que se utilizará dentro de la asignatura para formatos A0 al A3 es el siguiente. Las medidas están en milímetros, donde número 1 representa la fecha de realización y comprobación del dibujo. Número 2, el nombre de los que realizan y lo comprueban. Número 3, la firma del dibujante, que en la universidad será la firma del estudiante. Número 4, el nombre de la empresa o entidad. Número 5, la escala a la que está realizado el plano. Número 6, el nombre de la pieza o mecanismo. Número 7, primer plano de X juego de planos y así sucesivamente. Y número 8, la carrera que estudia la persona que elabora el plano. Este sería un ejemplo de un cajetín llenado. El cajetín que se utilizará dentro de la asignatura para formato A4 es el siguiente. Las medidas están en milímetros. Este sería un ejemplo de un cajetín llenado. Gracias por su atención. Un saludo desde la Universidad de El Salvador, Educación a Distancia, Carreras Virtuales.